las 7 cosas de los primeros cristianos que nos habla hoy a la iglesia. Amén, iglesia. Porque podemos nosotros decir, bueno, qué bonita la historia de Felipe, ¿no? Pero es que ahí solamente se quedaría en la historia. Pero la historia nosotros tenemos que vivirla también. Es parte de nosotros. Eso es solamente un modelo que nos dieron estos primeros cristianos. Hoy la iglesia debe de estar también sumergida en el andar con el Señor, en el servicio de Dios, que no es nada imposible. Hoy que gozamos de la tecnología, hoy que gozamos tal vez de un vehículo, podernos transportar de un lugar a otro. Aquellos primeros cristianos no lo tenían. Tenían que hacerlo a pies. Tal vez no tenían ni siquiera una comodidad como poder estar ellos en un lugar, transportarse. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que ellos pudieran seguir al Señor. Pero lo más importante es que la Biblia me enseña que estos primeros cristianos tenían una oponencia feroz. Y para poder introducir este mensaje esta mañana del por qué hablo de estas cosas es porque a la muerte de Esteban, uno de los primeros diáconos, ¿verdad? La iglesia, los primeros cristianos en Jerusalén estaban convulsionados, porque para esos cristianos de ese tiempo no era tan fácil por haber sido testigos oculares, presenciales de la muerte de Esteban. Entonces la iglesia estaba conmovida. En otras palabras, y no es para menos, la iglesia estaba siendo perseguida y muchos de ellos tuvieron que huir, ¿verdad? Por la persecución a través de Saulo, que para entonces no era creyente. Y era el hombre que asolaba las iglesias. Era el hombre que, por desconocimiento de la palabra, él pensaba que estaba haciendo un bien a la iglesia. Es más, él pedía carta a sus demandantes para poder asolar a la iglesia. Y en medio de esta convulsión, como lo que vivimos el día de hoy o la semana pasada, ¿verdad? Los primeros cristianos se levantan. Es verdad que no tuvieron que huir, pero ¿sabe quiénes no huyeron? Los apóstoles. Ellos no huyeron. A pesar de que no estaban en ese lugar, al ver que los cristianos estaban en distintos lugares por la persecución de Saulo, sin embargo dice que Pedro tomó la posta, ¿sí? Uno de los primeros líderes que Jesucristo mismo lo dejó fundamentado. Y en medio de esa turbulencia humana, tomó a sus 12 compañeros, incluyendo a Matías, que ocupaba el puesto de Judas, y comenzó a levantar, a dar ánimo, a pararse de pies, porque así debe ser un hijo de Dios. Eran solo 12. Ellos habían recibido la promesa del Espíritu Santo que nos habla el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante. Y con esa autoridad que Dios les había dado, dice que esos apóstoles se pusieron de pies y acudieron a Jerusalén, donde estaba Felipe, uno de los diáconos, y comenzaron ellos a levantar a ese pueblo de Dios. Vayamos entonces al libro de Hechos, capítulo 8, y leemos desde el versículo 1. Y aquí está uno de los gestores que perseguía a la iglesia. Y más después vamos a ahondar más a profundidad la vida de Pablo. Para entonces se le llamaba Saulo. La palabra del Señor la leemos en la total autoridad de su Santo Espíritu. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba
la iglesia y entrando casa por casa, ¿verdad? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Ve, iglesia? Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, cuando dice pequeño, hasta aún las criaturas, los niños, eran atraídos por su magia. Y le estaban atentos, porque con sus artes y mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndolo bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, ¿qué cosa? Bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba al Espíritu Santo, ¿qué hizo? Bandido este. Les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Si hoy llegara por aquí, lo sacamos, ya usted sabe cómo. Amén, iglesia. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí viene la palabra clave de este versículo: arrepiéntete, puede esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Qué preciosa palabra, amén. 7 cosas de los primeros cristianos que nos habla el día de hoy a través de Felipe y también de los apóstoles.
¿Qué hacían estos creyentes? Dice la palabra que mientras Felipe estaba en Samaria, un pueblo apartado de Dios. Esta era una mezcla de judíos, de griegos, ¿verdad? Que vivían ellos a su manera. Esta ciudad, también existía un hombre que la Biblia lo recalca como Simón el mago. A ellos lo tenían. Es más, dice la palabra que este hombre estaba en medio de los cristianos. Se hacía pasar como un creyente fervoroso. Mire cómo nos está enseñando la palabra. Tenemos que tener cuidado. Entonces, los primeros cristianos, escúchese bien la palabra, al no tener al Espíritu Santo de Dios en su vida, entonces ellos eran arrastrados por esta corriente de este falso creyente, de este falso cristiano, que se hacía pasar, como dice la palabra, como un piadoso. Y él pensaba que todo lo que hacía en el nombre de Dios, ¿verdad? Era para ayudar a estos cristianos que no tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque a ese pueblo, así nomás los cristianos no llegaban. Primero, porque habían escuchado de la muerte de Esteban. Ellos sabían muy bien que el que asolaba las iglesias a los cristianos era Saulo. Ni modo. Entonces ellos estaban como que asustados en una iglesia, ¿sí? Pero ahí viene la intervención de un Dios divino. Ahí fue Felipe. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que de estos 7 diáconos, Felipe era el que reunía, ¿verdad? Esas cualidades divinas y espirituales de un diácono de una iglesia? Porque yo puedo servir en una iglesia y barrer y hacer de todo. Ese es humano. Pero 3 cosas fundamentales que un creyente, un servidor de Dios y todo creyente debe de tener. Primero, ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar. Mire, por eso es que los samaritanos, cuando Felipe fue y les predica, y entonces Juan y Pedro, lo primero que ellos con ese oído espiritual, ¿verdad? Les dice, ¿ustedes ya han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Y qué cree que le dijeron esos creyentes? Ni siquiera hemos, ¿qué cosa? Hemos oído que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la iglesia de Jesucristo debe de estar muy bien conceptuada, que el Espíritu Santo de Dios debe de morar en su vida, porque ese es como su protector, ¿sí? Un creyente que no ha sido posesionado por el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle, está huérfano. Y estos samaritanos eran una mezcla de muchas razas, ¿verdad? Que no los querían, porque era una nación que siempre se apartaba de Dios y era dada a los ídolos. Es más, era un lugar donde se persuadía, donde se dejaba que esta gente, ¿verdad? Estos magos, ¿verdad? Practicaran toda esta hechicería, todo. Entonces él estaba empoderado en este lugar y había como un remanente, como una revesa. Y los cristianos de ese tiempo estaban confundidos. Y a través de su magia, ellos creían que era un poder divino. Y esto pasaba aquí con estos creyentes en Samaria. Escuchaban tanto, ¿ya? Es posible que llevaban sus enfermos y él hacía sus magias y ellos estaban creyendo porque invocaba. Simón invocaba el nombre del Señor. Pero a Pedro y a Juan, que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, fácilmente no los podían engañar. Y lo primero que le dijo es, ¿habéis recibido al Espíritu Santo de Dios? Nunca hemos oído de este. ¿Por qué es tan importante que la iglesia se le hable, sea usted lleno del Espíritu Santo de Dios? Porque ese es el que lo anhela, lo protege. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Pero cuando no está el Espíritu Santo de Dios en un creyente, es vulnerable a cualquier cosa que Satanás le pueda presentar, aun cuando está muriendo. En la iglesia. Entonces cuando llegan ahí, ¿verdad? Los primeros cristianos, y Pedro y Juan les habla. El primero que sale, como siempre, es ¿quién? Simón.
Y dice la palabra que se apega tanto a estos dos apóstoles. ¿Cuál era la inquietud de Simón el Mago? La misma Biblia lo dice. Él quería, ¿qué cosa? Poder. Oye, hermano, es que yo no sé si usted se habrá dado cuenta en los años que usted tiene viviendo y votando en esta vida. La gente lo que quiere es poder. Si yo tuviera poder, ahorita te desaparezco. Poder. Pero cuando ese poder no es para cosa buena, no viene de Dios. No viene de Dios. Eso viene por las manos de Satanás. La gente quiere poder solamente para destruir. Es que si yo tuviera poder, ahorita te destruyo. Poder. Pero nosotros los creyentes debemos de pedirle poder a Dios para poder predicar la palabra con autoridad, para poder sanar enfermos, para poderle decir, Señor, tú estás en pecado, arrepiéntete. Porque la Biblia lo dice, termina diciendo arrepiéntete. Entonces cuando Simón se acerca, más que todo a Pedro, y lo ve haciendo prodigios y milagros, donde los demonios huían, donde eran sanados, ¿verdad? Los que estaban paralíticos, dice que los ponían a los pies de estos dos apóstoles. ¿Y qué cree que estaba ahí haciendo Simón? Esto yo quiero para mí, porque yo tengo lo humano, el poder humano maligno. Y si esto viene a mí de gratuito, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues yo seré una persona con mucho poder, pero no de Dios. ¿Ven? Y es más, al mirar a él, dice que la Biblia que él estaba en medio de los creyentes de la iglesia. Es más, se atreve a decirle a Pedro, si usted lee bien la palabra, ¿qué le dice? Dame de lo que tú tienes para que yo también lo reciba. Y Pedro, que no era nada, tenía su carácter también, ¿verdad? Yo me imagino que Pedro en ese momento se indignó con una indignación santa, porque lo que Pedro estaba haciendo no era humano, era divino, porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y Dios lo podía tomar. Y eso es lo que el Pedro le dice a Simón. ¿Qué te has creído? Que el reino de Dios se gana por dinero, que el don que Dios me ha dado se gana por dinero. Pues tú estás mal, porque tú tenías engañado a este pueblo, a que todo era a través de ¿qué? Del dinero. ¿Usted ha visto a alguien de esas personas que usan este don mágico, diabólico, y engañan a la gente, ¿verdad? Y entonces tienen que pagar para poder ser curados, que muchas veces solo pueden estar un tiempo y vuelven de todas maneras, porque lo que es de Dios y permanece, y el hombre es sano. Pero cuando no es de Dios, Satanás, ¿qué hace? Solo un tiempo para que usted siga creyendo. Mire cómo lo levanté. Y por último le dice, si no me pagas lo último que me debes, vuelta te postro acá. O sea, ellos tienen el poder divino. Eso pasó con los primeros creyentes. Pero Pedro no se queda ahí. ¿Por qué Pedro lo reprendió fuertemente? Primero, porque no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Y segundo, porque en medio de una congregación permitían esta clase de creyentes. Es decir, ellos estaban practicando lo que Simón, el mago, ¿verdad?, les decía. Pastora, ¿será que estoy en la iglesia? Mire cuán Dios castiga, ¿verdad?, la incredulidad cuando un creyente hace eso. Ahora, déjeme decirles que Simón Pedro nunca fue un creyente genuino, porque un creyente genuino, ¿verdad?, no sucumbe a eso. Él estaba en medio de ellos solamente por su negocio. Amén, iglesia. Nada más. Aún en las iglesias hay eso, muchos pseudos pastores que dicen, no ven que aquí yo tengo la piedrita mágica, la agüita, vaya, pare de sufrir. Ahí están. Permítame decirlo que ahí están. Y usted los ve y son creyentes que dicen que hablan de la palabra. Pero se aferran
a lo natural, una agüita, una piedrita, un pañuelito que lo traje de Jerusalén, que por aquí. No, no. El poder viene de Dios. Si usted es lleno del Espíritu Santo de Dios, si usted le clama a Dios, Dios lo escucha. Y la iglesia de Jesucristo en estos tiempos tiene que estar muy bien avisada, porque están pasando estas cosas en el pueblo de Dios. A veces han quedado, mire, eso de las magias y todo eso, vienen de ancestrales, eso vienen de familia ancestral. Y en ese tiempo eran los persas, ¿verdad? Los que acudían siempre al agorismo y todas esas cosas. Y se había infiltrado en la iglesia, ¿verdad? En este tiempo, a veces nuestra familia, muy atrás, nos han enseñado esto y creemos que con hacer una magia, ¿verdad? Estamos haciendo un bien. Es más, estamos haciendo un bien, pero que lo cobramos. ¿Y nos estamos apareciendo a quién? A Simón. Nosotros los pastores cuando oramos no cobramos. En el nombre de Jesús. A mí me dicen, vamos a orar, vamos. Yo no le estoy cobrando nada. Porque yo sé que eso Dios me lo ha dado. Entonces, si yo me tomo la arrogancia de decir que estoy aquí porque soy el ungido de Jehová, y muchos pastores nos han mentido, y ustedes lo saben a través de lo que podemos ver en los teléfonos, en los celulares. Muchos artimañas que han curado y el rato de la hora ha sido un engaño y una mentira. En estos tiempos, Dios está confrontando a las iglesias, a los creyentes, a no creer en estas cosas. Si usted está lleno del poder de Dios, usted sabe muy bien que su oración tiene poder ante el Señor. Que cuando nos reunimos y pedimos una oración es como un respaldo de Dios, nada más. Pero no tenemos que poner nuestra confianza en eso, pastor, o en esa pastora, porque creemos, no. Ese es un don que Dios nos da, sí. Al imponer manos, también. Y aún la Biblia dice no ligera, porque sus manos no pueden ser impuestas en cualquier persona porque usted se le transfiere esa enfermedad. Lo primero que usted tiene que es cubrirse con la sangre de Jesucristo que tiene todo poder. Es lo primero que usted tiene que hacer. Cubrirse con la sangre de Jesucristo y ahora hacer la obra que Dios me ha encomendado. A sabienda que es Dios el que hace la obra. Así actúa el poder de Dios. Para poder avergonzar al diablo, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban juntos orando en el Señor. Esto no viene así por así. Esto tiene que ver con el ayuno y la oración de cada creyente. Ellos imponían sus manos sobre ellos, porque eso tiene que ser así. Cuando el Señor se lo ordena, en ese momento, usted tiene que imponer las manos. Pero el que impone manos debe de estar lleno del poder de Dios. Es más, cuando usted lo inviten a orar por un enfermo, póstrese primero en su cuarto. Allá me mandaron orar, allá voy. No es así. No es así. Antes de ir a esa persona, porque usted no sabe lo que usted va a extraer de esa persona. Usted lo primero que tiene que es postrarse de rodillas y decirle, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Cúbreme con tu preciosa sangre, Señor. Imponga sus manos. Va a su casa, báñese, quítese esa ropa, porque eso extrae a su cuerpo. Eso sí se lo digo con mucho testimonio porque ha pasado en mi vida. Quinto, sexto, ¿predicaban con qué? Con autoridad. Cuando usted se enfrenta a las fuerzas malignas y usted le dice, mira que Cristo te ama y con esa vocecita así, el diablo te dice, yo conozco, yo conozco, yo conozco a Jesús, le dijeron una vez a los apóstoles, yo conozco quién es Jesús. ¿Cómo cree que hablaba Jesús? A los demonios se les presentaba, pero con autoridad, mirándolo. No, mira que tienes que huir y le está mirando los pies. No. Dice que Jesús cuando confrontaba a estos enemigos llenos del poder de Dios, dice que los miraba y se les paraba. Dice la palabra que ellos retrocedían, otros caían fulminados. Porque no es usted, es la presencia de Dios en su vida. Y cuando usted le quiere servir a Dios, tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Amén. Y lo último, dice la palabra, tenían compasión de ellos.
Porque todo creyente, cuando ve una persona que está poseída por el demonio, no lo quiere dejar allá, que te mueras o ahí te quedas más loco de lo que estás. No. ¿Cuál debe de ser la actitud de un creyente? Que esa persona sea liberada. Porque total, esa persona fue un objeto en las manos de Satanás. Por esto, iglesia amada del Señor, a mí este mensaje me habla, me enseña, me indica que cada día que Dios me da de vida, al despertarme, yo lo primero que tengo que encomendar mi vida es en las manos del Señor. Y le tengo que decir al Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Es lo primero que yo le digo al Señor. Pero también le digo al Señor, úsame. Porque si Dios le ha dado a usted esa autoridad, es porque Dios quiere de usted, ¿verdad? Ser usado por Él. Porque hay muchas personas que lo necesitan afuera, aún hermanos dentro de su familia. Usted es esa persona escogida del Señor. Muchos creyentes a veces vamos a buscar al pastor, al diácono, al anciano. Mi hermano, usted es un referente de Dios. Pídale autoridad al Señor. Cuando usted se la pide para hacer buen uso, no como Simón el mago, que lo que quería era que le den el poder y ganar, seguir engañando a la gente, pero que le paguen. Y de eso se trata de muchos creyentes que ustedes los conocemos a través de los medios. Se han lucrado de las personas que pasan por una necesidad. Cobran. Ya de ahí no viene de Dios. Si no, vea lo que le pasó a Simón el mago. Que Dios nos ayude, iglesia del Señor. ¿Cuándo le aprendemos esto? Cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor. Si usted no se dispone en las manos del Señor, no pasa nada. No pasa. Pueden venir un Simón, pueden venir otro y lo engañan. Porque es que hasta la iglesia está siendo engañada. Pero cuando usted depende de las manos del Señor, lo primero que el Señor le dice es, ¿verdad? Cree en mí, yo haré la obra. Cuando usted se presenta primero porque Dios está con usted. Lo que yo pueda hacer lo hago con la autoridad y el permiso de mi Padre Celestial. Yo no tengo ningún poder en mis manos ni nada que yo pueda hacerlo por mi propia voluntad, porque eso es lo que nos hemos arrogado ahora nosotros. El poder, el poder, el poder, pero para hacer lo malo, no para lo bueno. A veces tenemos poder para querer hacer lo malo y ser visto, pero así no obra Dios. Dios obra en un corazón sencillo y humilde, en un corazón que sabe honrar a su Señor. Por eso usted ve hombres y mujeres, cuando se depositan en las manos del Señor, hacen grandes prodigios. Porque trae esa palabra de Dios en su boca y en su vida. Usted y yo somos unos servidores del Señor y nada más. Y no nos ha puesto aquí para cobrar nada. Nada. En el momento que usted involucra lo espiritual con lo económico, déjeme decirle, se perdió del camino. Que todo lo que usted haga, mi amado, sea para la gloria de Dios.